Caballero, venga, le pregunto, ¿usted dónde obtuvo mis datos? Pregunta número uno. Que como tal aquí me parece que usted marcó la opción 1 porque quería hablar con un asesor caballero para mayor información sobre los planes que tenemos. Pues caballero, yo no puedo adquirir e intercambiar valor con organizaciones que no respetan la Constitución colombiana. Resulta, sucede y acontece que la organización Claro, que a pesar de que es una empresa del hombre presuntamente número 20 más poderoso según Forbes, el señor Carlos Slim, desde diciembre del 2024 se hizo en una presentación que estaba incluidos los 20 hombres más poderosos del planeta, incluyendo el señor Carlos Slim, que de los hispanos es bueno, en ese momento el Papa era el número 6 y se le elevó una petición al caballero. Por ejemplo, ¿usted sabía usted que le trabaja y le transfiere valor a los mexicanos y al señor Carlos Slim que las pensiones son una pirámide? Haga cuentas así de coquito o pregúntele a la inteligencia artificial, vea, si yo ahorro el 16% mensual en 25 años y si especulo en la bolsa más o menos 6 8 años, la gente cómo dura de pensionada 10 o 20 años. Pregunta número uno. Pregunta número dos, ¿usted sabía que se estima que Internet va a colapsar entre 25 y 50 años porque no hay recursos no renovables y gran parte de esos recursos justamente están en Sudamérica, a pesar pues de que ellos son hispanos, ellos están en Norteamérica, los mexicanos, nosotros estamos en Sudamérica. Aquí al lado de los vecinos tenemos la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Abajito tenemos las mayores reservas de cobre en Chile y Perú. Y en Argentina, Bolivia y Chile tenemos las mayores reservas de litio que lo necesitamos para hacer tritio. Y bueno, el caso. El caballerito de la mesa redonda sigue estafando como si nada. Yo no les he dado ninguna malparida autorización para que cojan mis datos, ya los he denunciado. ¿Y cómo, hijo de puta, vamos a intercambiar valor si ni siquiera respetan la Constitución? En Colombia, el derecho constitucional 23 nos da derecho a hacer peticiones y a que las peticiones se respondan de fondo. Entonces, yo le he enviado peticiones, incluso, claro, está en una actuación judicial y ni siquiera tienen el atrevimiento de responder. Son tan descarados que además cometieron el delito de perdón, de hurto agravado con circunstancias de agravación punitiva porque se roban los números de WhatsApp y no los devuelven. Eso primero tenía un número que estaba a nombre de Claro, perdón, de Tigo, luego que lo pasaron a Claro, luego a Movistar y me han robado más de 21, nos han robado calificadamente con circunstancias de agravación punitiva que si usted revisa el Código Penal de Colombia, en las circunstancias de agravación punitiva incluye cuando ponen a la víctima en circunstancias de indefensión y cuando el delito es inimputable. O sea que me están llamando de la empresa que el principal accionista es un bandido, porque revisen la Real Academia Española que es un bandido, que es alguien que estafa, induce o mantiene error. Mire, usted ni siquiera sabía, usted trabajando con este man y los tiene camellando y qué ha pensado para sus colaboradores. Y no, el malparido estará haciendo búnkeres porque viene un mierdero, a lo Mark Zuckerberg, que revisa en internet, tiene un búnker de 200 millones de dólares y ni siquiera cuida a sus colaboradores, que son como 80 millones de personas, y nosotros embilletando a estos malparidos parásitos que yo les he propuesto patentes, hipótesis para mejorar internet. Imagina, generamos 1,78 toneladas de residuos electrónicos por segundo y solamente era 0,44 y ahorita la IA de Grok dice que es 0,22 toneladas cada segundo. Y unos malparidos, como por ejemplo el negocio de las telecomunicaciones, los malparidos de los bancos, los malparidos de las redes sociales, necesitamos cuidar los minerales, que es casi imposible hacer transmutación de elementos químicos. Y estos malparidos, basura de mierda, ni rajan ni prestan el hacha. ¿Sí me entiende, su merced? Entonces, por favor, lo invito, vea, nos acaban de vender el 30% de las acciones de EPM en Tigo, fueron 2,1 billones de pesos y nos están vendiendo las empresas nacionales. Vamos a proponer en el Grupo Bicentenario, que el Grupo Bicentenario el 99% es propiedad del Ministerio de Hacienda, son los propietarios mayoritarios del Banco Agrario, a ver si hacemos unos emprendimientos público-privados de empresas de telecomunicaciones para competirle a Claro y a todos estos bandidos, porque ya Tigo ya no es de Colombia, se lo llevaron los de Mílico. Entonces, caballero, esto es una multinacional llamada Colombia, así que todos, por favor, esto está en nuestra constitución, todos tenemos derecho a hacer iniciativa en corporaciones públicas. Yo vengo proponiendo modelos de innovación abierta, eso es una vulneración de los derechos humanos. Entonces, maestro, haga, y si lo considera así, denuncie por el delito de actos de discriminación al bandido de Carlos Slim, Código Penal 194A. Si quiere, vea, anote mi número 3174-5965 y le pongo el contacto de unos amigos abogados mexicanos para que lo denuncien todos o hable con el sindicato y denuncian a ese bandido y denuncian al bandido de Fabio Ochoa Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que ahora este bandido se quiere lanzar al Senado y no ha hecho un culo ni por los trabajadores no remunerados ni por los informales. Eso es un payaso, hijo de puta. No respetan las peticiones. Entonces, estimado, necesitamos salir de esta huevonada. En 6 o 7 años en Colombia van a armar un mierdero porque van a acabar las reservas de petróleo y de gas. Y el petróleo se necesita, tiene más de 6.000 usos para anestesia, eutanasia, anticonceptivos, medicamentos. Generamos más de 12 toneladas por segundo y solamente recicla el 12%. Dígame, ¿qué hacen estos bandidos
de los medios de incomunicación y desinformación, que yo soy cofundador y coinspirador de la Red Mundial de Víctimas de los Medios de Incomunicación y Desinformación, se llama Victimedios, tienen todos estos bandidos una tutela que llama antitiranía tecnofeudalista, la tiene un magistrado que es otro bandido, que con una tutela de 2 años inventó una temería con otros como 8 bandidos de los magistrados, que estamos planeando una mega cárcel allá en Cuba para meter todos estos bandidos a que camellen en una cárcel es ponerlo a hacer minería, que cultiven comida, pues puta, que hagan algo productivo, que no iba para un culo. En fin, su merced, ¿qué más me va a ofrecer? Eso le tengo para ofrecer. Necesitamos ponernos de acuerdo y dejar de pagar doble impuesto a estos bandidos de los bancos. Vámonos para el Banco Agrario y montemos un nuevo banco. No, ¿Qué? pero eso es perder el tiempo, la verdad. Maestro, perder el tiempo es no hacer nada. ¿Usted cuánto cree que factura Ecopetrol? Ecopetrol nos dejaba 19 billones de pesos a cada colombiano en el 2023. En el 2024 cayó a 14 billones y 19 billones después lo que estima que factura el narcotráfico. Dígame cómo vamos a tapar el hueco del petróleo si va a caer en 6 o 7 años. Y tiene más de 6.000 usos y además lo estamos despilfarrando. Y en el mundo queda menos de 50. Eso no es perder el tiempo es no hacer nada. Entonces yo le invito, vea, hay una propuesta que hizo en el Estallidos, se llama Kamejitsu. ¿Usted qué quisiera estudiar si pudiera estudiar? A camellar y a estudiar. Y seguramente usted quisiera no solamente quedarse de agente de call center, porque usted está ganando su luchita honradamente y viene todo este poco de bandidos que dijeron que lo iban a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el 18 de octubre del 2022, la propuesta hizo el 17 de octubre del 2021 cuando estaba este otro bandido de Duque y ahora quiere montar un bandido pero re de bandidos un abogado penalista, qué peligro tan hijueputa, no hay nada más falso que un penalista, defendía hasta el que le lavaba dinero a Maduro. No, es que imagina esta mierda. Y en este momento acaba de enviarle a la policía porque tenía una conciliación a las 10:30 que no pude ir. Todas las elecciones son ilegítimas, no son auténticas, porque el derecho humano 21 dice que las elecciones deben ser auténticas. Busquen la Real Academia Española que es auténtico y algo auténtico es algo cierto y verdadero. Todos estos bandidos cometen el delito de estafa, fraude al sufragante, actos de discriminación y abuso de condiciones de inferioridad. Mire, proponen unos programas de gobierno que ni se miden. Ahí está este pendejo de Santiago Botero que le acaba de enviar un mensaje en Instagram, que es agrónomo, que por allá está diciendo que si fuera presidente nos va a vender cosas en Singapur, no sé qué hijo de puta. Hermano, nosotros no necesitamos que sea presidente para que haga eso, es una extorsión. Si soy presidente hago como el malparido Daniel Quintero, que si soy presidente cambie la constitución, estos hijo de puta es una basura, porque el primer derecho a la conciencia dice que debe prevalecer el interés general. ¿Por qué tengo que condicionar y extorsionar a la gente a que eso es constreñimiento ilegal también, a que si voto hago y si no, no hago un culo? Entonces estamos en modo constituyente y hay unos malparidos que querían demandar la inconstitucionalidad de la Constitución. Y los que empezaron el comité, yo estaba camellando en diciembre, me leí la mitad del proyecto legislativo, quieren cambiar la Constitución y ni siquiera respetan la Constitución actual. Nos quedamos de reunir aquí denuncio con el señor Javier Felizola todos los sábados, hace 15 días y no aparece. Y no he terminado de leerme la otra mitad porque quieren cambiar la Constitución y no respetan ni la de ahora. Es que es una manada de bandidos. Y ahí nada más mira lo que pasó esta semana en la Universidad de Antioquia. Revise el Instagram. Dicen que Petro salvó la universidad, 70.000 millones de pesos le pusieron. Y este bandido, yo en diciembre yo no sé qué estaba haciendo, yo hice una demanda de inconstitucionalidad desde antes para que nos dejaran declarar inconstitucional el artículo 18 de la Ley de Participación Ciudadana que nosotros no podemos decir sobre los presupuestos. Estos bandidos, por ejemplo, vendieron las acciones de Tigo y estos bandidos del Consejo de Medellín y el alcalde, que ayer vi una fila de la hijueputa entrando a PM que estaba despertando, pregonando alrededor del edificio a la gente, como 7 carros tiene ese perro hijueputa y lo tengo denunciado por 7 delitos. Y mira, pagando impuestos para un bandido, hijueputa de ir es para una cárcel, hermano. Eso es basura. El caso, otra cosa, nos endeudó Petro 140 billones de pesos en diciembre, un título del Tesoro de 23 billones el 20 de diciembre y otro de 125. Debemos 3 millones y medio. ¿Usted cree que eso no tiene sentido? ¿Cómo vamos a pagar eso? Ya debemos más de 1.200 billones de pesos. Y estos malditos bandidos sacó 10.000 millones de pesos este bandido, el presidente, que es ilegítimo porque se pasó los topes de campaña, el artículo 100 de la Constitución y el delito del Código Penal 396b. Y usted revisa en semana, a mí no me dejan entrar estos bandidos del Congreso porque fui a denunciarlos, saqué, busqué cómo recoger más pruebas y este bandido no debería ser presidente. Y mire, y todo es ilegal. Por ejemplo, el programa de gobierno de Santiago Botero, me saqué un domingo, me le leí 4 horas a este boy hueputa y que sí inventa un poco de cosas. Si lo que él propone se hace realidad, el Estado de quiebra en 3 años, en 3 semanas. Y así hay 100 malparidos y malparidas en campaña. Ponga vallas, mire cuánto se gasta. Pajas para allá si quieren estos malparidos. Y le doy el ejemplo de Petro. Nos tocó ponerle a 198 pesos a este perro hijo de puta porque no podemos decir los presupuestos
para pagarle a un abogado en Inglaterra para que lo sacaran de la lista Clinton. Yo ya le pedí a esa gente que me volviera mis 198, pero yo ni por el hijo de puta le voy a pagar a esos abogados. Yo no sé el resto de la gente. ¿Y cómo así? ¿Sabe con qué salió el mal parido presidente de la Corte Constitucional? El 10 de diciembre de este año, cuando cumplió 77 años de la proclamación de los derechos humanos, que le llegó el correo 4 minutos tarde y le mandé la prueba, que lo mandé 2 minutos antes de que terminara el día. Mira esa pendejada de estos magistrados. Tengo denunciado por 12 delitos al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y a este otro bobo también. Ah, eso es como cuando alguien está en el colegio y mira la responsabilidad. Más de 50 millones de personas debemos más de 3 millones y medio porque un pendejo delincuente, un bandido. Ay, como cuando estaba en el colegio de me come la tarea al perro. Mira esta grosería, hermano. Y esto es el nombre de la Red Mundial de Víctimas de los Fiscales, Jueces y Magistrados, impunarquías. Estos son unos delincuentes, hermano. Entonces, yo le invito a que denuncie a estos bandidos. Esa vuelta no la entendí bien. ¿Qué cosa? De lo que Trump y Petro como que volvieron a hablar, como que Ah, le explico lo de Tron y Petro. Ah, le explico yo qué hice la semana pasada. Resulta que Trump invirtió 6.000 millones de dólares en fusión nuclear. La fusión nuclear es una de las 5 tecnologías con las que se puede hacer transmutación de elementos químicos, pero aún así eso consume más recursos de los que necesitan, ¿no? Es decir, transmutar elementos químicos es convertir elementos químicos abundantes en otro más escaso. Entonces, para que usted y yo estemos hablando, por esta tecnología necesitamos cobre, silicio, coltán, oro, plata, tierras raras, en fin, neodimio, etcétera. En este momento tenemos 118 elementos químicos. Y eso deberían estar estudiando los economistas. Resulta que Petro, supuestamente economista, la canciller supuestamente economista, Donald Trump supuestamente economista e Elon Musk supuestamente economista. Los economistas supuestamente estudian cómo se gestionan los recursos escasos. Yo ayer estaba en una conciliación con una presunta economista de Mafia Fit y yo denuncié a todos los economistas por estafa, porque en Colombia hay un Consejo Nacional Profesional de Economía que son los que le dan el título, denuncié a estos bandidos, hay más de 100.000 bandidos. Y les denuncié el código de ética, la economía haría estudiar cómo gestionan los recursos escasos. Mire todo lo que le estoy diciendo, Internet va a colapsar en 25 50 años. ¿Usted conoce algún economista que esté investigando eso? Y mire, un ejemplo fue este bandido y le dije, necesitamos que cumpla, eso está en el canal de YouTube de Pacifran, el artículo 8 de la ley que regula el Ministerio de Hacienda, perdón, el de Cancillería, para poder escalar todo esto. Y no hicieron nada, se fueron a hablar pendejadas. Y mire este pendejo de Petro, paró la exploración de petróleo y de gas, que por qué no contra el petróleo, y en qué fue a viajar este pendejo. Entonces, ¿por qué no monta un emprendimiento con el Grupo Bicentenario de barcos de madera y cogen personas y se van en madera a este bobo hijo de puta? O como el pendejo del ministro de Educación que revise en el canal de YouTube de la Universidad de Antioquia, el malparido no me quiso atender que porque iba por Urabá. ¿Y en qué se habrá ido ese bobo hijo de puta? ¿En caballo? ¿O en qué hijo de puta se fue? Es que me imagino esa mierda y necesitamos... Y ese día estaba el rector, que el señor sí es respetuoso hasta el momento porque cambiaron de rector, es médico. Y le dije públicamente, caballero, ¿usted qué es médico? ¿Qué vamos a hacer para que hagamos anestesia sin petróleo? Y mire, esos descarados de la Universidad de Antioquia diciendo públicamente que supuestamente Petro salvó la universidad, les dio 70.000 millones y nos endeudó 3,5 millones. Eso es salvar la universidad. Son tan descarados que hay economistas. En economía es básico estudiar el costo de oportunidad. No le importa que sigan despilfarrando y despilfarrando. Y yo puse esa demanda de inconstitucionalidad y quieren es que la gente camelle y camelle, usted y yo y todo el sector privado, para mantener un montón de parásitos en el Estado. Son unos descarados, hermano. Ayer que estuve en la Defensoría del Pueblo, la personería, esos son unos bandidos, hermano, y que cambie la Constitución. ¿Qué más preguntas tiene su merced? Anote el número, no escribo, le invitamos a los grupos, necesitamos organizarnos, esto no es para armar violencia, nada como estos bandidos de Petro o esta bandida de Jennifer Pedraza, todos estos bandidos en el 2021 cometiendo el delito de instigar a delinquir para que obstruyan las vías, que eso es delincuencia, y ahora sí no están haciendo nada. ¿Y por qué? Porque este otro bandido tiene como 700.000 personas contratadas que nos están deudando para que no le alboroten esto, pero no podemos dejar ganar. Mañana voy a ver si confronto a este bobo y hueputa Iván Cepeda, que supuestamente es filósofo. Tengo en tutela la sociedad de filósofos, como esta tal Paloma Valencia. No, hermano, es que esto es una delincuencia de la hijueputa. No sé usted qué va a hacer, su merced, pero esto es una multinacional. Usted y yo no nos conocíamos, pero usted y yo somos socios, éramos socios del banco, somos socios del Banco Agrario, de PM, pues eso es de Medellín, socios de lo que queda público, del Estado en general.
Y mire, se llevan todo. ¿Por qué? Porque nadie lo cuida. No estoy diciendo que socialicemos todo, pero sí lo más elemental, por ejemplo, los bancos, las telecomunicaciones, o no todo, público-privado, pero vea, cada vez perdemos más. ¿Por qué los chinos no los para nadie? Revisen internet, los tres bancos del mundo más grandes son los de los chinos. Entonces estamos pagando impuesto doble, un poco de malparidos que no hacen no inventar números. Revisen internet. Elon Musk cuando estuvo el año pasado trabajando en la Reserva Federal, en el Departamento de Finanzas Gubernamental, que yo ahí fue que le presenté la propuesta a Carlos Slim, que presuntamente tiene más poder que él porque Elon Musk está en el puesto 25. Él encontró 14 computadores en la Reserva Federal que crean números de la nada con una diferencia del 10% entre cuentas y creo que por eso lo sacaron. ¿Quién controla esos malparidos bancos? Hermano, la deuda está en más de 325 trillones de dólares. Hace un año está haciendo un documento que se lo envía claro, eso no se puede pagar. ¿Y qué está haciendo este bandido de Carlos Slim? Nada, es un bandido, hermano, eso es estafa. A usted lo están estafando. Y esto es un delito porque él está en una actuación judicial. Entonces revisa el delito de falso testimonio y falso testimonio dice que cuando alguien está en una actuación judicial no puede callar total ni parcialmente la verdad. ¿No serán unos bandidos? Usted que le está trabajando a esos malparidos, ¿no serán unos bandidos? Son unos rebandidazos, hermano. No hacen nada. Son unos parásitos. No sé, su merced, aquí estoy mamado, señor. Voto en blanco constituyente. Voto en blanco constituyente. Hay que cambiar la constitución. Voto en blanco. Hay que cambiar la constitución. Hay que cambiar la manera de elegir magistrados, jueces, fiscales, defensores del pueblo, procuradores, ministros, secretarios, subsecretarios. Hay que cambiar el Congreso. Esa es la hipótesis. No le digo que hay una constituyente. Les leí la mitad del proyecto legislativo a los que promocionó Petro, que ahí salió en la foto el bobo malparido del ministro de Trabajo, que supuestamente es del Partido Verde. Yo soy militante del Partido Verde. Me tomé 4 horas para hacer un compromiso público con los principios de partido y esos malparidos lo único que tienen de verde son las tintas con las que contaminan volantes y ahí salió la boba delincuente de Catherine Huinao a decir que yo la acosaba en medios de comunicación con la pendeja que estaba ayer también. Hermano, una culicagada. Mira, le mostré el problema que hay y se metió. Pues, en conclusión, nadie, por favor, si gana el voto en blanco, no pueden volverse a lanzar. El voto en blanco es la ruta para cambiar la constitución y cambiar esta delincuencia. En este momento de lo que pagamos de impuestos, usted que usted está camellando, menos del 10% se va en inversión social, el resto se va en burocracia y en deuda. En 2 años pasamos la deuda del 19 al 27%, la burocracia subió del 61 casi al 70 porque no dan la respuesta. Y la inversión social cayó del 20 al 11 y hasta más para abajo, como al 5. Eso es un bandidaje, el hijo de puta. Entonces, ¿que ¿a quién vamos a votar? A nadie, hermano. Si gana el voto en blanco, no se pueden lanzar. Es que en este momento, con lo que yo le estoy diciendo, si alguien vota por una persona en este momento, eso es delincuencia, porque está haciendo parte de ese concierto para delinquir. Y lo peor es que darle 8.000 pesos a estos malparidos bandidos. Ninguno responde a una petición y va a ver mañana que va a confrontar a este boy, puta de Cepeda, y a todos estos de la derecha que no me van a entrar en la Universidad de Antioquia, que van a hacer un debate del 20 de este mes en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Voy a ir hasta allá y hoy les escribí a la policía a ver si me dejan entrar esos malparidos, pero para recoger la prueba. Se esconden como ratas, estos hijueputas. Y el bobo malparido de Uribe, diciéndole a mi mamá que es que yo lo estaba amenazando, denuncia de perro por estafa a todos estos bandidos, a todos, todos. No, 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 es una grosería. Vea este bobo malparido de este tipo, ¿cómo es que se llama? Estafalardo de la estrella, alias su carita, alias el tigre Tori, no sea mierda de que es un tigre, no es que hijo de putas. Él le puso una demanda de inconstitucionalidad y una acción popular a Petro por la emisión de 23 billones. Y le dije, vení, vamos al fondo del problema. Y ahí sí se escondió el perro hijo de puta y lo tengo grabado. Y no respeta, que respeto la constitución, no respeta ni la constitución. Vamos a votar por un mal parido delincuente. Bueno, su merced, estoy bastante fastidiado. Va a anotar mi número si quiere para que esté ahí en contacto y se suma a los grupos. Y conozca a Kamenjitsu. No, me ha tocado aprender, pero venga, yo le quiero compartir la propuesta de Kamejitsu. Anote el WhatsApp. Escríbame este número, escríbame. Y compártalo a quien quiera. Ahí hay un grupo y yo se la explico. Y le hago la presentación. ¿Listo? Bueno, si quiere bien, si no, baila.